Hasta luego. Y decíamos, él nos contaba lo de la pesca. Ojo, seguí ese proyecto que suena menor, pero el proyecto de la pesca tiene muchos intereses detrás y de algunos grupos argentinos que vale la pena que rastrees. Cruzar nombres con lo que se debate. No es tan menor lo que se charlaba hoy. Martín Redrado, bienvenido. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, costó, pero lo hemos traído después de tanto tiempo. Bueno, a veces viajes, después quería además hacerlo presencial, porque creo que estas cosas a veces a la distancia se pierden tiempos muertos, así que acá estamos. A la distancia, igual fíjense, estamos como a 2 metros con toda Como la corresponde. prevención del caso. Vamos a arrancar por algo muy caliente y después nos vamos a meter en Tu Argentina Primero, este libro que tiene que ver con el día después de la pandemia. ¿Qué pasa con el dólar hoy, Martín? Bueno, el dólar es un bien escaso y lamentablemente ya hace mucho tiempo, el 2 de septiembre del año pasado, se fue por la vía de restringir la demanda. Y cuando un bien se vuelve difícil de obtener, la gente lo quiere buscar más. Es decir, se genera ese apetito a la cosa que está cada vez más restringida. Cuando se ingresa en un camino de reprimir a la demanda es un camino de ida, José, es un camino que no tiene otra avenida. Mi visión es que deberíamos ir hacia un incremento de la oferta y esto se puede hacer. ¿Cómo? Bueno, en principio tenés que bajar la brecha cambiaria y mi visión es que habría que tomar 4 medidas en esta visión constructiva y de qué es lo que se debe hacer para adelante. La primera es usar los bonos que tiene el Banco Central, tanto en pesos como en dólares. Quizás lo podría haber hecho antes, ahora ha ingresado al canje, va a tener 15.000 millones de dólares de bonos en valor nominal, que obviamente José no los puede tirar un día sobre el mercado porque eso deprimiría la paridad, pero con pericia los puede utilizar en el día a día. Como vos sabés, tanto el dólar financiero, aunque no está todavía oficializado, pero el contado con liquidación, el dólar bolsa, interviniendo, arbitrando en esos mercados, le podés poner un techo. Segundo, debería convocarse a los exportadores, a los 6 grandes exportadores, para pedirles que prefinancien exportaciones del año que viene. Esto lo hicimos nosotros en el 2009 y se puede hacer perfectamente. Vamos a tener una buena cosecha, el precio de la soja está subiendo, aunque puede haber sequía. La 2000, ¿no? Es uno de los datos que siempre se habla del viento de cola o viento de frente. Exactamente. Parece venir un viento de cola. Exactamente. Tercer medida, que el Ministerio de Economía genere más títulos en pesos y con distintos índices, de manera tal que le puedas dar al tenedor de pesos alternativas para poder no ir al dólar. Y cuarto, algo que hicimos en el 2009 y que se probó ya como una política permanente. Usar el canje de monedas, el préstamo que tenemos con el Banco Central de China, para que una parte sea convertido, en lugar de yuanes, obtener dólares. Hoy 18.600 millones de dólares en yuanes, una parte de eso se utilizó en el 2009, nos sirvió para frenar una corrida, lo utilizó el gobierno anterior cuando unificó el mercado cambiario. Esas 4 medidas juntas ayudarían a darle tiempo. Nada reemplaza lo que se dijo antes, la confianza, generar un programa que nos dé un horizonte a los argentinos. Pero esas pueden ser medidas, José, de corto plazo que te permitan tener un puente hasta el programa, hasta la negociación con el fondo y hasta la próxima cosecha. Martín, se crea una especie de SWAT financiero de régimen penal tributario, perseguir a aquel que tiene esos manguitos para comprar $200 o que le pide a otro porque hace el purecito, como lo llaman en la jerga de la City. Así es. ¿Sirven este tipo de medidas? No. Ya lo hemos visto, José, y hay en alguna medida algunos que quieren volver al 2011-2015, pero recargado. Es decir, a volver a las mismas medidas que teníamos. Recordá que el cepo se instaló luego que se fueron perdiendo reservas y este tema de que vayan a la página de la AFIP, que vayan a una otra página, como hoy ocurrió con muchos que quisieron comprar y las páginas se caen. Es otra manera de ir regulando la demanda. Achicar la demanda o reprimir la demanda no sirve, hay que ir por el camino de aumentar la oferta. ¿Pablo? Martín, con esta profundización del cepo que se vino dando desde que asumió Alberto Fernández, porque recordemos, vino con Macri, pero Alberto Fernández lo profundizó y se generó toda esta incertidumbre. ¿Vos considerás que este gobierno tiene alguna chance, no con el plan Redrado, con el plan de Alberto Fernández, de sacar el cepo cambiario de acá hasta 2023? ¿En algún momento?
Pablo, como toda pregunta difícil, la respuesta es depende. Depende de lo que haga el gobierno de Alberto Fernández, depende también del programa que se negocie con el Fondo Monetario Internacional. Mi visión, Pablo, José, es que tenemos dos hitos por delante. Primero, la presentación del presupuesto. Cómo se va a financiar el déficit que tiene el año que viene. Y en la valoración que hacemos con nuestro equipo de Fundación Capital, nos parece clave que esté en alrededor del 4%. Ayer dijo 4,5. 4,5. Bueno, la pregunta después que tenemos que ver el día 15 de septiembre es, ese 4,5, ¿se financia la mitad con emisión monetaria, la mitad con colocación de títulos en pesos? Es decir, ¿cómo se van a ir financiando los déficits que tiene la Argentina? ¿Qué reformas va a hacer la Argentina hacia adelante? En definitiva, con un programa, no creo que tenga, no, esto no es de personalismo, acá se necesita una hoja de ruta que le dé un horizonte a la economía argentina, pero seguro, si se genera esa hoja de ruta, esa agenda que hoy necesita la política económica, se podrá levantar el cepo. Si no, seguiremos viviendo en el día a día. Ahí entrampados. Martín, anoche leyendo tu libro, Argentina Primero, que es uno de los lanzamientos que hiciste, el presidente de la Nación dijo que no tiene un plan económico. Pero uno lee, y lo llevo a ustedes también a compartir a futuro, hay una parte particular que me decís, bajar la espuma tras la crisis sanitaria. ¿Por qué? Digamos, yo ahora te voy a repreguntar con lo que leí, pero ¿por qué bajar la espuma con la crisis sanitaria? Porque sin duda todo ha quedado en modo pausa por la crisis sanitaria. Ahora estamos viendo, bueno, la necesidad de una salida de esto. La reestructuración de la deuda, José, también te plantea un nuevo punto de partida. Por suerte también en términos sanitarios tenemos un horizonte, una vacuna que también se va a producir en la Argentina y sabemos que en algún momento del año que viene, ojalá a mediados del año que viene, podamos tener, bueno, nuevamente la economía en funcionamiento pleno. Pero sabemos que poco a poco vamos a ir generando un funcionamiento de la economía. Entonces, es el momento ahora, cuando empezamos a tener ya un horizonte en lo sanitario, cuando se reestructuró la deuda, de plantearle una hoja de ruta a la economía argentina. Alfred. Sí, Martín, muchos economistas anticipan para el último trimestre del año o para fin de año una aceleración de la inflación. ¿Es inevitable que se vaya a producir esto o crees que el gobierno todavía tiene margen para frenarla? Bueno, la tendencia que estamos viendo también nosotros es hacia un incremento de la tasa de inflación, sobre todo porque está amesetándose la demanda de pesos. La ventaja que tuvo el gobierno en este periodo es, primero, el gobierno anterior dejó una economía con pocos pesos. Esta idea de emitir cero de cantidad de dinero. Se pasaron ahí también un Se poquito. pasaron de rosca y además hicieron exceso de monetarismo en un país que además es bimonetario. Eso también marca, ojo con caer con las recetas del Fondo Monetario. Y esta es también la idea que propongo en el libro. Tengamos un programa argentino con un programa de estabilización y también con un programa de modernización productiva. Pero en definitiva, si no hacemos nada, Alfredo, la tendencia es la demanda de dinero se está amesetando y por lo tanto todo lo que se emitió se va a volcar en mayor tensión inflacionaria. Por supuesto, si junto con el lanzamiento del programa con el fondo tenemos un programa de estabilización, yo en mi libro propongo uno, puede haber muchos, o sea, el propósito... Vos decís, pensar fuera de la caja de herramientas para que quien nos mira, lo que decís puntualmente es, ojo, no vayamos a lo que ya nos llevó al mismo lugar en el pasado, sino que cambiemos la caja de herramientas. Así es. Esto vos sabés que lo aprendí, José, uno tuvo mucha gente la que aprendió en esta ya intensa carrera profesional, pero Ben Bernanke nos decía eso en el 2009 a todos los banqueros centrales cuando enfrentábamos la crisis de Lehman Brothers y de las hipotecas. Para los más jóvenes, el ex titular de la Reserva Federal. Exactamente, el ex titular de la Reserva Federal, que fue un tipo que estudió, que estudió, un economista que estudió mucho primero la crisis del 30 y después fue presidente del Banco Central después de Alan Greenspan. Y entonces nos dijo en una reunión que teníamos 20 banqueros centrales, pensemos fuera la caja de herramientas, no vayamos hacia atrás para ver qué hicimos en la crisis del año 2000, en la crisis de la informática, lo que llamó el I2K, sino pensemos de manera distinta, saquemos herramientas distintas. Ahí a él se le ocurrió salir a comprar títulos del Tesoro en el mercado secundario y bueno, lo mismo decimos acá. Si queremos vencer la inflación, aquí, José, ustedes saben que hemos probado de todo.
con la tasa de interés, con el esquema de metas de inflación, fijando el tipo de cambio. Ninguna de esas funcionó. Yo lo que propongo es un plan de estabilización económica que traiga la convergencia y coordinación a través de una ley de estabilización macroeconómica que plantee un sendero y balizar el camino de las principales variables económicas. Esto es que para el año que viene, si hoy terminamos este año con una inflación del 40%, tengamos un sendero del gasto público, de la recaudación, de la emisión monetaria, de los salarios del sector público, de la inversión pública que aumente en el año que viene un 30% y el año subsiguiente un 20% y en 3 años un 10%. Todo esto votado en el Congreso y que los ministros responsables del área puedan rendir cuentas cada 3 meses, de manera tal que uno se plantea un sendero, le da credibilidad al sector privado y si un ministro no cumple, bueno, debe mostrar cómo va a corregir esos desvíos. Esa es una manera distinta de pensar fuera de la caja con herramientas hechas en la Argentina. O sea, Martín, que de fondo, no lo ves porque estás mirando a la cámara, tenés una máquina de emisión de billetes de dólares. El sueño de vudú, pero de vudú de América del Norte. Sí. Sin embargo, la máquina de pesos está imprimiendo. Vos que venís de ahí, de estudiar niveles de emisión y efectos, ¿cuál es el riesgo de esta máquina de pesos que no para de emitir? Bueno, el riesgo es que haya más pesos en el mercado, primero de los que los argentinos queremos tener en nuestro bolsillo y de la cantidad de productos que hay en nuestro país. Como decíamos, la demanda de dinero ahora está llegando a su límite, lo que vemos es que se ha mesetado en el mes de julio y en el mes de agosto. Todavía tenemos una gran capacidad instalada. La recesión de estos últimos 3 años hace que el 50% de la estructura productiva argentina no esté utilizada. ¿Por qué? Porque hay caída de la producción. Entonces, rápidamente si aumenta la demanda, vos podés tener más productos. Pero indudablemente tener más pesos de los que la gente o de los productos que hay en la economía, eso es lo que genera es tensión inflacionaria. Pablo. Martín, ¿le mandaste la versión en PDF a Alberto Fernández o no sé, un anticipo de la versión impresa o WhatsApp? Por suerte el libro se está vendiendo muy bien. Me acaban de informar del Ateneo que está segundo en ventas. Así que el libro se vende solo, no hay necesidad de Pero mandarlo. ¿sabés si el presidente es uno de tus lectores o el ministro de Economía? Ahí baja un poco la apuesta. No pregunto eso. Acá esto es... Está recién salido igual Pablo. Es un aporte, a ver, tomémoslo como un aporte para la discusión en la Argentina. Yo lo que veo, Pablo, José, Alfredo, todos los días es que estamos discutiendo si tal tiene razón, si tal no tiene razón. Bueno, discutamos proyectos hacia adelante. No sé si este es el mejor, pero por lo menos lo que pretende es hacer un aporte para la discusión de la Argentina que viene. Hablando de la economía real, Martín, esa economía que afecta a tanta gente, vos hablás del empleo, de la situación del empleo, y hay un capítulo que tiene que ver con ese futuro del empleo que tanto desvela. Por un lado, ¿por qué el sector privado no genera nuevos empleos? Bueno, porque no hay inversión. Una de las claves que necesita cualquier programa económico es que haya inversión en capital físico, en nuevas máquinas para poder producir, e inversión en capital humano, que está vinculado a capacitar. Hoy la necesidad del avance tecnológico, lo que nos plantea a vos en tu redacción, a mí en mi trabajo profesional, a quien nos está mirando como un operario en una industria o en el sector servicios o en el mismo sector agro con el avance que tiene la biotecnología, bueno, es plantearse una necesidad de entrenamiento permanente. Entonces, una de las claves en todo proceso económico para generar empleo es que haya inversión para expandir la capacidad productiva y para eso hay que generar estímulos, en particular estímulos impositivos o estímulos crediticios. ¿Te gustaría formar parte del gobierno de una manera activa? Digo, un puesto de ministro de Economía o titular del Central en el futuro cercano. Primero, uno no vuelve a donde ya estuvo, o sea que ya... O sea, Central descartamos. Ya fui. No, yo creo que se puede, José, ayudar a la Argentina de muchas maneras. De hecho, hoy, digo, soy profesor universitario, dirijo una maestría en Kuala Lumpur, en la Escuela de Negocios de Asia, junto con un premio Nobel de Economía, que es Robert Merton. Con lo cual, este libro, la idea es, en lugar de quedármelo guardado, es generar
un debate de ideas. Por lo tanto, estoy muy bien como estoy y trabajo muy bien de la manera que está y uno puede hacer aportes también al sector privado para poder, pero no tengo ninguna expectativa en ese sentido. O sea, es que el sillón de presidente del Banco Central que ocupó Martín en 2 oportunidades, ¿cuántas fueron? No, 5 años y medio. Soy el segundo más largo de la historia del Banco Central. Suele tener ciertas internas que no voy a preguntarte a vos, pero Alfredo Sainz tiene detalles de una interna que se está viviendo hoy entre Martín Guzmán y Miguel Pese, que es hoy quien ocupa el sillón del Banco Central. Alfred, ¿por dónde viene? Sí, mira, te digo, básicamente es la discusión es por si se va a hacer, qué se va a hacer con el cupo, los $200. Miguel Pese ya viene insistiendo en reuniones privadas con el equipo económico y con el presidente, diciendo que esto es insostenible, que lo que estamos viviendo hoy fue un día de furia en el home banking, con toda la gente intentando entrar, le generó, bueno, que cayeran los sistemas de mucha gente. Toda la gente está saliendo a comprar cuando la posibilidad que te dan esos $200 se calcula entre 4 o 5 millones de personas todos los meses, ya sea para directamente o para trabajar con un colero, digamos, virtual, comprando los dólares que te habilita el gobierno a precio oficial. Dice Miguel Pese que eso no se puede sostener, digamos, es muy concreto. Martín Guzmán es el defensor del cupo. ¿Por qué lo defiende? Básicamente lo que dice, bueno, que si se llega a ajustar más el cupo o directamente se llega a eliminar la posibilidad de comprar los $200, eso lo que va a generar es alimentar el blue, mayor presión sobre el blue. Y la arma y la herramienta que tiene el blue. Y la arma y la herramienta que tiene, lo decía recién muy bien Martín Redrado acá, es decir, lo que va a pasar con los nuevos bonos, los que van a lanzar en mediados de este mes, mediados de septiembre, que va a ser una nueva arma que va a tener poder de fuego, va a tener el gobierno para salir a intervenir, el Banco Central para salir a intervenir en el mercado cambiario. La discusión, te digo, hoy por hoy está planteada que por lo menos por este mes va a seguir funcionando el cupo. La gran cantidad de gente compró hoy, mucha otra no pudo porque no tuvo problemas con banking. Difícilmente vaya a haber una novedad durante por lo menos las próximas 2 semanas. Lo que se va a ver es el resultado que vaya a tener el gobierno con esta nueva herramienta, los nuevos bonos, para intentar frenar la brecha, que es clave en la medida en que si vos lográs que la brecha se reduzca, no va a ser tanto negocio la posibilidad de comprar los dólares para después venderlos en el mercado informal. Si logras frenar la brecha, puede llegar a sostenerse el cupo. Si no, seguramente va a haber alguna medida del gobierno, alguna medida van a tener que tomar. Martín, hablabas del tema de generar dólares como una vuelta al revés, positiva desde ingresos. ¿Qué balance haces de la reestructuración que se anunció con una aceptación superior al 95%? Muy positivo. Era algo que yo descartaba y siempre decía en conversaciones privadas con nuestros clientes. ¿Y por qué lo descartaba, José? Porque había intereses que coincidían. Los 3 principales actores de esta película, si se me permite, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino y los acreedores, ninguno quería que Argentina se pegara una piña, que Argentina cayera en un default sin remedio. Y por lo tanto, yo decía, mire, no sé cuándo se va a arreglar, pero esto se va a arreglar y por lo tanto era una condición necesaria para que Argentina plantee un programa económico hacia la salida. Con lo cual, un paso positivo. Hablaban de 44 países en la misma línea de default. Cerramos aquí con Martín Redrado, el libro nuevo, entonces Argentina primero, desde lejos, Martín, sí, vamos a mostrarlo, poner en marcha el país tras la pandemia. Suena a plan económico, si alguien no tiene plan económico. No es eso. Con la esperanza que sea un aporte a la discusión. Un aporte. Muchas gracias por haber venido, Martín. Muchas gracias a vos. Bueno, les cuento que los Haroldos vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Mirá.